Eh, tenemos en esta temporada una palabra que nos trajo Emi hace el primer fin de semana, como lo hacemos de costumbre, y que la palabra es tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Eso es una declaración que el apóstol Pablo hace allí en 1 Corintios capítulo 2 al final, donde habla que todo lo que viene diciendo es acerca de revelación y poder entender cosas que el hombre natural no puede entender, y que nosotros las podemos llegar a entender porque tenemos la mente de Cristo. Así dice la palabra. Tenemos, no dice tendremos, dice tenemos. El tema es que a la mente de Cristo hay que desarrollarla, porque si no sería lindo. Todo es perfecto, miramos todo bien, pero no. Desarrollar la mente de Cristo es un proceso. Y yo quiero que hoy veamos un poco de eso, porque desarrollar la mente de Cristo es desarrollar una mentalidad de reino, una mentalidad espiritual. Y cuando hablamos de mente, inevitablemente tenemos que hablar de algunas cosas que nos enseña la psicología y los estudios también de la psiquis, cómo lo han entendido ellos y cómo nosotros desde la palabra tenemos que también entenderlo. Una mentalidad, hay una definición ahí que dice, una mentalidad se forma, ponela. Bien. Una mentalidad se forma a través de la interacción entre nuestras experiencias, la interpretación de ellas y nuestras creencias fundamentales. Cuando habla de creencias fundamentales no está hablando de religión específica, aunque entra también. Estas están construidas a partir de lo que vivimos, aprendemos y cómo procesamos esa información, evolucionando con el tiempo y la autoconciencia para formar patrones de pensamientos y actitudes, como la mentalidad fija, la cual después vamos a definir un poquito más, es una mentalidad limitante, o también una mentalidad de crecimiento, que es una mentalidad abierta al aprendizaje, ¿sí? Básicamente lo que dice esto, hermanos, es que todos nosotros, desde que nacimos, fuimos introducidos en una familia, en una cultura de la familia, y también fuimos viviendo cosas a lo largo de la vida, experiencias buenas y malas, que fueron conformando una mentalidad, una manera de ver el mundo, una manera de interpretar todos los sucesos. Y esa manera está directamente enfocada en esto, en cómo nosotros fuimos desde chiquititos recibiendo o no recibiendo, siendo afectados, teniendo cosas buenas y teniendo cosas malas. Todo eso es parte de la mentalidad que hoy tenés. Todo eso es parte. Y yo me acuerdo cuando, yo nací en una cultura que se llamaba Oliva Urra. La cultura que formaron mi papá y mi mamá. Y esa cultura que traía mucho de Chile y que traía mucho de sus propias familias, formó en mí una manera de ver, una mentalidad. Cuando me vengo acá a Neuquén, cuando conozco al Señor, esa mentalidad empieza a cambiar. En algunas cosas coincidía y en otras cosas no podía coincidir. Pero resulta que después me encuentro con una chica llamada Emilce García, que tenía una cultura y una mentalidad llamada García Caramuti, que era española e italiana. Imagínense. Y cuando esa mentalidad choca con la otra mentalidad que yo traía, y nos empezamos a dar cuenta que el mundo es más grande que lo que yo pienso. Y habían cuestiones que tuvieron que ser trabajadas porque son dos mentalidades distintas. Pero ¿sabe dónde encontramos el común denominador? En Cristo. En Cristo. Y eso es lo que nos quiere llevar el Señor, a una mentalidad espiritual, a una mentalidad de reino, a una mentalidad en la cual
empecemos a pensar como Jesús piensa. Porque a veces uno dice, no, pero yo soy así y punto. No, lamentablemente te tengo que decir que si ese es tu pensamiento estás equivocado. Porque no se trata de yo soy así y punto, sino que Cristo quiere transformar tu manera de ver las cosas, tu manera de vivir, tu manera de hacer, tu manera de tomar decisiones, tu manera de vivir la vida. Empezar a vivirla como Cristo quiere que la vivas. Y créanme, hermanos, que es la mejor. Es la mejor. Con Él no te vas a equivocar. Porque nosotros de nuestras casas traemos una mentalidad. Y a veces esa mentalidad tiene muchas fallas, muchas debilidades. A veces es una mentalidad dura. A veces es una mentalidad débil. A veces es una mentalidad que está volcada hacia cosas que eran comunes en mi casa, pero que no son del todo del agrado del Señor. Y entonces hay una mentalidad que tiene que ser transformada. Y es la mentalidad que tiene que ser como la de Jesús. En estas maneras de ver la vida, las mentalidades, según la psicología, puede ser una mentalidad fija, ¿sí? Fija. ¿Sabe qué significa? Que no admite cambio, que no quiere cambiar, que es dura, o sea, está tan rígida. ¿Qué? Es cabeza dura, dicen por ahí, pero está tan rígida, no quiere cambiar. No, porque en mi casa siempre lo hicimos así y tiene que ser así y así. Y no quiere cambiar. Y a veces ni siquiera preguntan los por qué. El típico caso que yo creo que todos lo conocen. ¿Por qué en tu casa siempre a la punta paleta le cortan la puntita? ¿No? ¿Vieron cómo se llama el corte al peseto? Le cortan la puntita, ¿no? No sé, mi mamá lo hacía así. Va y le pregunta a la mamá, mamá, ¿por qué en casa siempre le cortamos al peseto la puntita para meterlo al horno? No sé, mi abuela mi mamá lo hacía así, a tu abuela lo hacía así. Van y le preguntan a la abuela, abuela, ¿por qué en nuestra familia todos le cortan al peseto la puntita? Y porque yo tenía una asadera muy chiquitita y no me entraba. ¿No? Y son cosas que a veces uno se ríe, pero si vos te pones a ver en tu propia familia vas a encontrar patrones de conducta comunes. Así, tontos como este, pero también peligrosos en el carácter, en la mentalidad, en la forma de ver las cosas. ¿Eh? Pero sabe que de esto, bueno, la mentalidad fija es esta, pero a la que la psicología dice que es la mejor es la mentalidad de crecimiento, la que tiene la cualidad de aprender y de cambiar. Y sabe que esto la palabra nos lo enseña ya miles de años atrás. Un versículo que lo hemos citado muchas veces que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él fluye la vida, de él, o sea, del corazón van a salir la forma en que vivís. Y cuando hablamos de corazón, recuerden que esto está en el Antiguo Testamento, es una mentalidad hebrea. El corazón no solamente era el centro de las emociones. El corazón es el centro de la persona, por lo tanto incluye corazón, mente, sentimientos, intelecto, todo. Los pensamientos, las formas en que decidimos, todo. Entonces, acá está diciendo sobre toda cosa guardada. O sea, si vas a guardar algo con mucho afán, lo vas a cuidar, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida, de él fluye la vida, de él vas a vivir, vas a expresarte en la vida y vas a afrontar la vida, si tu corazón está guardado. A veces guardamos tantas cosas que son de valor y no guardamos tanto el corazón.
Para nosotros los cristianos, la palabra nos habla que hay una mentalidad en Cristo y una mentalidad sin Cristo. En la palabra nos vamos a encontrar con esto. Hay una mentalidad en Cristo que es una mentalidad espiritual, como les decía, y es una mentalidad que no se desarrolla de un día para otro. Ojalá fuera así, ojalá que de un día para otro pensáramos igual que Jesús, que de un día para otro pensáramos igual que Dios. Y no, eso es una construcción, es algo que tiene que ir con un proceso. Yo llevo desde mis 15 años, hoy tengo 48, así que saque la cuenta. A los 15 años acepté al Señor. Y todavía sigo desarrollando mentalidad de Cristo. Y en muchas cosas todavía sigo pensando con la mentalidad del viejo Ricky, del viejo Oliva. Todavía. Porque todavía tengo que ir siendo transformado. Todavía. Hay una mentalidad en Cristo que tiene que ver con la transformación. Es una mentalidad que se va desarrollando y que va desarrollando la verdadera identidad que tenemos que tener. Hay una identidad, hermanos, la identidad que Dios te quiere dar, pero esa identidad tiene que ver con la mentalidad que se tiene que desarrollar. Pero hay una mentalidad sin Cristo también. Y la Biblia habla mucho acerca de cómo es una persona con una mentalidad sin Cristo. Y ahí hay que trabajar muchísimo. Quiero que me acompañe a leer, hay un versículo, un párrafo. Efesios 4, 17 al 19 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. En este breve párrafo hay 3 cosas que usted puede ver ahí que tienen que ver con la mentalidad. En primer lugar dice que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad viene del griego mataiotes y significa falta de propósito, inútil, vacío, superficial. Cuando uno tiene pensamientos frívolos, superficiales. No sé si se ha puesto a charlar en algún momento con alguien que usted, después que charló 2 horas, dijo: no me dijo nada. O sea, hablé 2 horas y no hablamos nada. No profundizamos en nada, fueron todas cosas superfluas, vacías. De lo único que me habló fue de Messi. De lo único que me habló fue de fútbol y a mí no me gusta el fútbol, ¿no? Cosas así. O de lo único que me habló fue y no saqué nada. Bueno, una mentalidad vana, dice aquí la palabra. Cuando habla de gentiles ahí está hablando de personas que no conocen al Señor, ¿sí? También dice teniendo el entendimiento entenebrecido. La palabra entenebrecido es la palabra griega escotizo y significa oscuro, sin luz, en tinieblas. Y Pablo toma también esta misma expresión en Romanos capítulo 1, donde dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y es que, hermanos, cada vez que estamos lejos de Dios, estamos en tinieblas. El Señor es luz, dice la palabra. Jesucristo mismo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Pero cuando nos alejamos de Dios y empezamos a caminar en lo que a Dios no le agrada, empezamos a caminar en tinieblas. ¿Y sabe qué pasa cuando caminamos en tinieblas? Lo más probable es que tropecemos, es que nos hagamos daño, es que tomemos malas decisiones. Empecemos a ver todo más o menos, porque veo que cuando uno está en tinieblas no está con claridad para hacer cosas.
Y lamentablemente, a veces cuando nos alejamos de Dios, aún siendo cristianos, nos alejamos del Señor, empezamos a caminar en tinieblas y nos equivocamos y fallamos y hacemos muchas cosas que no son del Señor. Por eso, y esto lo estoy hablando desde nosotros, pero dice que las personas del mundo que no conocen a Dios están en esa condición. Por eso ellos necesitan la luz de Cristo tanto como la necesitamos nosotros. La única diferencia es que nosotros tenemos la luz. Y esa luz la tenemos que llevar para compartirla. Y otra cosa que dice aquí, el pasaje dice que perdieron toda sensibilidad. La palabra sensibilidad o la expresión, dice, perdieron toda sensibilidad, es la expresión o la palabra apalgeo, que significa quedar apático. Ya no me duele, ya no me importa. Ya veo a alguien que sufre y no me importa. Voy a hacer algo que yo sé que a Dios no le agrada y no me importa. Esa es quedarse sin sensibilidad espiritual. Ya no me importa qué es lo que piensa Dios. Ya no me importa. Un pecado, o sea, el pecado en la Biblia es comparado con la lepra, ¿sí? Y la lepra es una enfermedad que va haciendo llagas en la piel. En tiempo del Señor Jesús era muy temida porque no había cura. Hoy, no para todas, pero para la mayoría de las lepras hay cura. Pero es una enfermedad que va haciendo una llaga y va pudriendo y matando todos los nervios sensitivos. Entonces uno toca la llaga y no duele. No duele. Y a esto se refiere esta palabra. Perdió la sensibilidad, perdió esa sensibilidad de que te duela de que le estás fallando a Dios. De que te duela estar haciendo algo que a Dios no le agrada. Perdieron toda sensibilidad. Pero además, hermanos, en otros pasajes vamos a encontrar que hay otra mentalidad sin Cristo también, otras mentalidades. Por ejemplo, hay una mente carnal. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Una mente carnal está todo el día maquinando y pensando cosas carnales. Cómo satisfacer su carne. La carne es todo el deseo no solamente del cuerpo, sino del alma. Y todo deseo que no tienen que ver con Dios. Recuerde que la palabra, no está este versículo, chicos, en Gálatas, en el capítulo 5, versículos 17 y 16, dice que el deseo del Espíritu es contra el deseo de la carne. Y el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu. Nunca se van a poner de acuerdo. Porque yo muchas veces quiero ir a orar, pero mi carne me va a decir, ¿y por qué no te vas mejor a ver una serie de Netflix? Y ya es una lucha. ¿O no? ¿Cuántos tienen esa lucha? 2, 3, los demás son todos mentirosos. Depende de la serie. ¿Qué, de Chosen? Todos tenemos esa lucha, hermanos. Todos tenemos la lucha de levantarnos a la mañana a orar a las 7 de la mañana, como invitamos siempre, y siempre son los mismos. Los mismos 5 o 6. Y es un llamado a la iglesia. Amén. Bueno, mañana los quiero ver a todos conectados. Porque es un llamado a la iglesia y estamos en un tiempo de orar y de bendecir. Mire, si fuéramos muchos tendríamos que hacer grupitos de oración dentro de la reunión de Zoom. Y estaría buenísimo. No te podés conectar todos los días, bueno, pero por lo menos 1, 2, 3 a la semana, no es mucho.
Ay, pero que a las 7. Bueno, esa es tu carne. ¿Sí? Esa es tu carne. Es Satanás. Otra cosa, mente corrompida. Tito dice, Pablo le decía a Tito, para los puros todas las cosas son puras, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, pues son odiosos, rebeldes, reprobables en cuanto a toda buena obra. La palabra corrompido es la palabra miaino en griego y significa alterado, podrido, pervertido, contaminado, dañado. Y acá Pablo está hablando de que hay gente que tiene una mentalidad podrida. Solo piensan en cosas que están podridas. No tienen una mentalidad sana, pura, santa. También dice una mente reprobada. Romanos 1:28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Si leen el capítulo 1 de Romanos, está hablando de que el hombre decidió alejarse de Dios, dar adoración a lo que no es Dios, y terminaron cometiendo prácticas sexuales entre hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y acá es donde dice Pablo, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Sabe qué significa eso? Dios, cuando dice los entregó, dice los abandonó. Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Las consecuencias son de ustedes. Porque el Señor ya ha escrito, y desde el Génesis al Apocalipsis dice cómo tiene que ser una vida. Pero no solamente por cumplir lo que dice acá, sino por la vida del Espíritu en nosotros, transformándonos. Ahora la gente no quiere. Muchos no quieren. Y por eso Dios los entrega a una mente reprobada. Hagan lo que quieran. ¿No querés seguirme? ¿No querés estar conmigo? Haz lo que quieras. Las consecuencias son tuyas. Eso habla la palabra acerca de mentalidades sin Dios, sin Cristo. Pero lamentablemente a veces esas mentalidades también están en medio nuestro. Lamentablemente. Hermanos, si en nosotros prevalece no una mente de Cristo, sino una mentalidad sin Cristo, entonces vamos a vivir atrapados, esclavos, con una mentalidad fija, con una mentalidad limitada, con una mentalidad de esclavo. Y yo quiero en esta noche que usted pueda decir, a ver, ¿qué mentalidad tengo yo? Porque hay diferencias entre una mentalidad de conquista, que es el título de esta palabra, a una mentalidad de esclavo. Una mentalidad, hermanos, va a definir muchas cosas. Tenemos ejemplos en la palabra de hombres que Dios tuvo que trabajar en sus mentalidades, pero esa mentalidad, hasta que cambió, fue un estorbo. Hace unas semanas atrás Andrea habló de Gedeón, por ejemplo. Pero, por ejemplo, tenemos a Moisés. Cuando Dios lo llama a Moisés, fue enseguida, ¿no? No. Hasta 5 veces le dijo, Señor, no, que sea otro, yo no soy, Señor. Y se trataba de excusar de todas formas, porque no quería ir, porque se sentía inferior, porque se sentía que no iba a poder. Y Dios le dijo, mira, Moisés, vas a ir igual. Porque no se trata de vos, se trata de mí. Gedeón, cuando el Señor lo llama, que André lo dijo, ¿no? El Señor lo llama. Gedeón estaba en un lagar
trillando el trigo para poder juntar algo y tener comida. Dios lo llama, un ángel se le presenta y le dice: varón valiente y esforzado. Y Gedeón no se la creía. Yo, varón valiente y esforzado. Si yo soy el menor de mi casa, el menor menor de las familias y menor de la tribu, ¿qué voy a hacer yo? No se la creía. Gedeón no veía lo que Dios sí veía en él. Porque Dios, cuando el Señor se le presenta, le dice: varón valiente y esforzado. Ese era el concepto que Dios tenía de Gedeón. Pero Gedeón no creía eso. Tenía su propia mentalidad y su propia creencia en él. Y no era esa. Y muchas veces me he encontrado, hermanos, con personas, cristianos, que no creen lo que Dios le dice acerca de sus vidas. Prefieren mantenerse en una mentalidad de falsa humildad a veces, pero una mentalidad totalmente limitada, fija. No le creen a Dios. Saúl, el rey Saúl, también, primer rey de Israel, lo iban a presentar como el rey. Yo siempre me imagino que estaba Samuel ahí, todo el pueblo, y ahora vamos a presentar al primer rey de Israel, y abren las cortinas y no había nadie. No había nadie, porque estaba escondiéndose, dice, en el bagaje. O sea, donde estaban todas las maletas, los bolsos, donde estaba todo lo que el pueblo, de la gente que había venido, ahí estaba escondido. O sea, era el rey. Te están presentando en sociedad que sos el rey, y se había escondido porque no se la creía. Y aún en su vida, cuando ya asumió como el rey y le encontró gustito a eso, y encima perdió la presencia de Dios en su vida, se quiso mantener ahí. Y cuando aparece David, lo ve como una amenaza a David. No lo ve como su sucesor, a prepararlo y apoyarlo y entender que era la voluntad del Señor. Lo ve como una amenaza y lo persigue para matarlo. Esa es una mentalidad también débil, una mentalidad que no es la mentalidad de Cristo. Jeremías, cuando Dios lo llamó, ¿qué dijo? Señor, soy niño. Soy un niño, no sé hablar. Y Dios le dice: no digas que sos un niño, porque a donde yo diga que vayas a predicar, vas a ir. Y se levantó como un gran profeta. Pero ¿cuántas veces el Señor se ha tenido que confrontar en la palabra, pero de ahí para acá, hasta nuestros días, con gente que no ve lo que Dios ve de sí? Porque tienen una mentalidad que todavía no ha sido transformada. Porque están luchando con una mentalidad que todavía hay un montón de peros, de imposibles, de palabras que le dicen: no, no vas a poder, no sos capaz, no tenés la formación, no tenés esto, aquello. Y siempre apuntando al no tenés, al no podés, al no. Cuando Dios dice otra cosa, hermanos. Cuando Dios dice que si tenemos la mente de Cristo, las cosas son distintas. Y ni hablemos del pueblo de Israel cuando sale de Israel, que es donde quiero apuntar con este mensaje para avanzar en el tema, ¿sí? Voy a leer todo el párrafo de lo que quiero tratar también, que lo vamos a encontrar ahí en Números 13 y 14, si me quieren acompañar, aunque va a aparecer acá en la pantalla, ¿sí? Yo sé que lo conocen al pasaje. Dice: también les dijeron:
Nosotros llegamos, contexto. Moisés había agarrado un príncipe de cada tribu y los había enviado a la tierra de Canaán a espiar y ver, porque era la tierra prometida. Porque tenían que ir a ver lo que había en ese lugar y tenían que traer el informe para saber cómo iban a ir después a conquistarla. Y dice, también le dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Esta ciertamente fluye leche y miel, y aquí tienen sus frutos. Habían traído unas uvas enormes y habían traído otras cosas de la tierra como para decir, acá está lo que hay allá. Créanlo. Pero la gente que habita esta tierra es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además, allí vimos a los hijos de Anac, los amalecitas habitan en el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos habitan en el monte, y los cananeos habitan junto al mar y en la ribera del Jordán. Caleb pidió al pueblo que se callara delante de Moisés y dijo, subamos pues y tomemos posesión de esta tierra, porque nosotros podremos más que ellos. Pero los que habían ido con él dijeron, no podemos atacar a ese pueblo, porque ellos son más fuertes que nosotros. Además, entre los hijos de Israel hablaron mal de la tierra que habían explorado. Y hasta dijeron, la tierra que recorrimos para explorarla se traga a sus habitantes. Toda la gente que allí vimos son hombres de gran estatura. Allí vimos también gigantes. Son los hijos de Anac, esa raza de gigantes. Ante ellos, a nosotros nos parecía que éramos como langostas. Y a ellos también así le parecíamos. Capítulo 14. Toda esa noche la congregación comenzó a gritar y llorar. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón, y toda la multitud les dijo, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o morir en este desierto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir a filo de espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean tomados prisioneros? ¿Acaso no sería mejor que regresáramos a Egipto? Y unos a otros se decían, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefune, que eran dos de los que habían ido a explorar la tierra, se rasgaban las vestiduras, que es una muestra de dolor, y hablaban con toda la congregación de los hijos de Israel. Les decían, la tierra que recorrimos para explorarla es una tierra sumamente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él mismo nos introducirá a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de esa tierra. Nosotros nos los comeremos como si fueran pan. No les tengan miedo, que el Dios que los protege se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. Y como toda la multitud hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en el tabernáculo de reunión ante todos los hijos de Israel. Bien, la historia continúa, después la leen en casa. Pero yo lo que quiero, hermanos, es ver que esta gente había sido sacada de Egipto. Habían estado más de 400 años en Egipto y la mayor parte de ese tiempo habían sido esclavos. Esclavos. Cuando Dios decide sacarlos del yugo de Egipto, porque vivían así, como esclavos, el plan de Dios era llevarlos a Canaán para que ellos entren en la tierra, la conquisten y tengan su propia tierra y ellos la gobiernen. Ellos. Pero si bien ellos fueron sacados de Egipto, algo con lo que Dios no pudo lidiar fue con la mentalidad de esclavos que tenían. ¿Y saben qué, hermanos? Una mentalidad de esclavo nunca puede avanzar. Una mentalidad de esclavo siempre va a ser una perdición. Dios los sacó para que tuvieran su propia tierra y gobernaran, pero un esclavo no gobierna. Un esclavo no puede gobernar. Nunca vas a ver en la silla de un rey a un esclavo.
Y el diablo quiere mantener a la gente bajo esta mentalidad de esclavos. Y yo quiero hablar un poquito de estas características de qué es una mentalidad de esclavo primero. Y si te sentís identificado, hoy es el día en el que digas: Señor, yo no voy a ser más así. Porque Dios no te quiere esclavo. Dios no quiere que vivas la vida como un esclavo. Porque si vivís la vida como un esclavo, vas a vivir mal. Vas a vivir limitado. Características clave de una mentalidad de esclavo. Primero, resistencia al cambio y pasividad. Resistencia al cambio y pasividad. ¿Qué significa esto? Es miedo a tomar decisiones, dificultad para romper con relaciones tóxicas, y también dificultad para abandonar relaciones de abuso, situaciones de abuso, quedándose cerca de la fuente de su malestar. Es como que, yo no puedo irme de acá. ¿Prefieren sufrir? ¿Prefieren estar mal a avanzar? Prefieren, estoy bien acá, yo cómodo, tranqui. Pero a lo mejor capaz que si da un paso de proyectándose, seguramente va a estar mejor. El tema es que una mentalidad de esclavo se resiste al cambio. Tiene miedo al cambio. Otra cosa que está emparentada con esto: racionalización del sufrimiento. Justificar el dolor o la situación como necesario o merecido. Un autoengaño para sobrellevarlo. O sea, estoy sufriendo, mi marido me pega, pero bueno, es que capaz que yo me lo merezco. ¿Han escuchado eso? Mi marido, o al revés, mi mujer, o al revés, situaciones laborales donde un empleador es abusivo, o cosas así. Estoy enfermo, y bueno, estoy enfermo, me lo merezco. No. Eso es una mentalidad de esclavo. El pueblo de Israel quería volver a Egipto. Como siempre digo, ¿qué esperaban esto? ¿Que los egipcios los recibieran con bombo y platillo? ¿No? Y que le iban, qué bueno que volvieron, muchachos, no teníamos mano de obra. Es que la mentalidad de esclavo es así. Parece que le gusta sufrir. Otra cosa, el autoboicot. Se conforma con la mediocridad, no busca la superación, posterga arreglos y mejoras. Típico, se rompió el vidrio, lo tapamos con un cartón. Y el cartón, que es provisorio, queda provisorio para siempre. La mentalidad de esclavo se autoboicotea. Tiene la oportunidad, pero dice, no voy a poder. No. El pueblo de Israel, está Dios ofreciéndole una tierra para que ellos gobiernen, para que ellos tomen decisiones, para que vivan. Una tierra abundante. Dice que fluye leche y miel, que es una expresión de mucha abundancia. Y ellos dicen, no, tenemos miedo, volvámonos a Egipto. Se autoboicotea. Tengo la posibilidad de crecer. No, mejor acá, me quedo acá. Otra cosa de la mentalidad de esclavo: dependencia y falta de identidad.
incapacidad para pensar por sí mismo, no saber quién es realmente ni cómo obedecer y honrar, no reconociéndose como hijo o un ser libre. Es como que todo el tiempo necesita depender de que alguien le diga qué hacer. Quizá va a sonar medio feo, pero una vuelta dije, no sé si se entendió, y lo voy a decir ahora y no sé si va a entender. Pero ¿saben qué creo yo? Que Dios no tiene hijos bobos. Y esto no tiene nada que ver con depender de Dios. Pero como lo dije una vuelta, si yo tuviera un hijo, que no es mi hija porque ella, pum para arriba. Si yo tuviera otro hijo, y este hijo, 35 años, no labura, está en la casa, no tiene proyecciones, se lo pasa jugando a los videojuegos, y ¿qué me diría usted? Tu culpa. Tu culpa. Y por dentro, que seguramente como soy yo, no podría vivir con esa situación. Porque mi experiencia de vida fue otra. Porque mi crianza fue otra, donde siempre se nos dijo que tenemos que trabajar, ganarnos la vida, avanzar. Dios no tiene hijos bobos. Porque si Él tuviera a alguien que todo el tiempo está llorándole la carta y no toma decisiones, que el Señor ya le mostró cómo hacerlo y ya le dio la sabiduría de cómo hacerlo, y todos los días le, ay Señor, Señor, y Dios le dice, pero toma decisiones. Ya te dije por dónde es, ya te mostré el camino, necesito que tomes decisiones. ¿Por qué el Señor Jesús comenzó a los 30 años? Porque era un momento en el cual a las personas en la cultura hebrea se le daba ministerio público, porque se entendía que ya habían sido preparados para ese día. Estaban capacitados y maduros para ese día. Se podía confiar en alguien que con 30 años ya podía estar ejerciendo un ministerio. Pero nadie iba a confiar en alguien con 20 o con 25 que no se sabía si estaba preparado o no. Eso era cultural. Pero con 30 se sabía, este ya está preparado. Y el Señor cumplió con esa norma que no es ley bíblica, pero era cultural. ¿Para qué? Para que le tomaran en serio lo que decía. Y a partir de ahí Él se manejó, obviamente, en dependencia con el Padre. Pero ¿saben qué? No es la dependencia que a veces nosotros pensamos. ¿Sabe para qué oraba el Señor a las mañanas? Para pedirle al Señor la agenda del día. Y Padre, acá estoy, yo quiero hacer tu voluntad. Le daba al Señor la agenda, esto es lo que vas a hacer hoy, listo, Señor. Y salía. Hermanos, he conocido tantos cristianos que pasan los años y viven llorando la carta. No avanzan, no crecen, siempre están en el mismo lugar. Y créanme, al principio te voy a acompañar, pero si ya después de 5 años estamos en el mismo punto, me voy cansando. Y se los digo con total sinceridad. Porque si hay algo que todo padre quiere ver es a sus hijos crecer. Y lo que nos hace felices es ver cómo nuestros hijos van avanzando y creciendo en la vida y alcanzando y conquistando metas. Pero si en 5 años estás en el mismo lugar,
En 10 años estás en el mismo lugar. Replantéate la vida, por favor. Replantéatelo con el Señor. ¿Lo conociste de verdad? El poder de Dios está en tu vida de verdad. El Espíritu está obrando en tu vida de verdad. Si no, capaz que estás autoconvencido de algo que nunca pasó. Uy, me estoy poniendo malo, me parece. A mí me encanta ver cómo crecen los hermanos. Ayer disfruté tanto los bautismos. Disfruto tanto cuando hermanos son levantados en algún tipo de liderazgo y habiéndolos conocido cuando llegaron. ¡Wow! Eso me pone feliz. Pero me pone muy triste cuando veo hermanos que año a año están en el mismo lugar. Perdóneme. No me perdone si le estoy diciendo las cosas bien. Otra cosa de una mentalidad de esclavo es el pesimismo y el cinismo. Tiene una visión negativa de la vida. ¿Conoce gente así? Falta de esperanza, una moral que define lo bueno como la destrucción o negación de lo que otros tienen. O sea, es una persona que todo el tiempo nunca le viene bien nada. Todo siempre mal. Siempre le encuentra el pelo en la leche, como decimos. Siempre una crítica. Siempre no le gusta nunca nada. Y eso marca. Tiene una visión negativa de la vida. Ay, nunca voy a llegar a nada. Nunca voy a poder. Nunca, siempre negativo. Otra cosa, obediencia ciega y falta de criterio. Es una persona fácilmente controlable, aunque no se dan cuenta. Pero son fáciles de controlar. Consumista sin criterio. Y acrítico, obedeciendo a normas impuestas sin cuestionar. O sea, bueno, si así, así. Y si hay algo que quiero que entendamos, hermanos, también, es que acá no se dice lo que dice el pastor. Acá no se hace lo que dice el pastor. Porque yo no soy dueño de sus vidas. Ni el equipo pastoral, ni ningún líder. Como conozco otros lugares donde no, porque lo dijo el pastor y andan todos asustados. No, si el pastor no es nadie, es un siervo del Señor. Acá no se hace lo que dice el pastor. Acá se hace lo que dice Dios. Acá se hace lo que dice la palabra. Todos los que nos paremos acá y los que enseñemos en distintos ámbitos, vamos a hablar la palabra, y lo que dice la palabra es lo que tenemos que vivir y practicar. Pero hay gente que se somete a la voz del pastor. Y aunque, hermano, sí, téngame respeto, ¿sí? Pero a quien usted tiene que obedecer es al Señor. También tienen una rebelión ineficaz. Criticar todo y a todos desde una posición de víctima, porque esa es una mentalidad de esclavo. Siempre son víctimas. Nunca la culpa es de ellos. Siempre la víctima ellos. Los demás son los culpables. Pero tampoco dan pasos concretos para cambiar. Solamente se quejan. ¿Conoce gente que solamente se queja? Que vive quejándose. ¿Sabe que ese no es el idioma del cielo? El idioma del cielo es la alabanza, y algunos viven en el idioma del infierno, que es la quejabanza. Se viven quejando. Que hoy hace mucho frío y mañana, y hoy hace mucho calor, y nunca están contentos. Se viven quejando.
También tienen un pensamiento limitado y negativo, tienen una visión estrecha de las oportunidades y se centran en los problemas, en las limitaciones y en las tragedias. Ahí está el foco de ellos, en el problema, en el que no puedo, en el que hoy no, no vamos a poder, y la tragedia. Pensamiento limitado. Constantemente posponen acciones y evitan las tareas difíciles. Posponen, hasta que en algún momento le tienen que hacer frente, ¿no? Pero tratan de evitarlo. Y en especial si la cosa es difícil, peor. Vive el hoy y ahora, no se proyecta. Tienden a mirar constantemente para atrás. Ay, pero si en Egipto comíamos cebollas y teníamos esto y teníamos carne. Habían pasado un tiempo comiendo maná. Dios los había sostenido de manera sobrenatural. Era un tiempo eso. Ahora iban a entrar a una tierra que tenía mucho más que eso. Pero no podían verlo. Era una tierra que era mucho más abundante que Egipto, pero no podían verlo. Y estaban todo el tiempo mirando para atrás. Ay, yo antes de conocer al Señor tenía esto, tenía... Si ese es tu pensamiento, o estás muy inmaduro o no has conocido al Señor. Porque el Señor es plenitud. Es mucho más rico que lo que el mundo da. Dependencia de la aprobación externa, otra característica. Buscan la validación de otros y acatan dócilmente las ideas impuestas por figuras de autoridad o el entorno social, sin cuestionarlas. Esto lo vimos un poquito, pero tienen miedo al rechazo. Está constantemente tratando de agradar. Constantemente tratando de agradar, y en especial a los que son una autoridad. Y ¿saben qué? No podemos agradar a todo el mundo. Lamentablemente, no vamos a poder agradar a todo el mundo. En algún momento alguien te va a rechazar. Y si eso te afecta, bueno, hay un área a tratar. Obviamente a nadie le gusta ser rechazado. Pero si en algún momento alguien te rechaza y de esa caída no te puedes levantar, hay un área que hay que tratar. Y la última, debe haber muchas más, pero ausencia de colaboración y fraternidad. Tienden a desconfiar de los demás y a adoptar una mentalidad de yo contra el mundo, o de competencia feroz contra otras personas. No confían en las personas. Por eso no pueden trabajar en equipo con otras personas. No confían en otra persona para formar una familia con esa persona. No confían en otra persona para que sea un amigo. No confían. Es yo solo contra todos. Y esa no es la mentalidad del Señor. Fíjense que el Señor lo primero que hizo fue buscarse 12 amigos. Y eran difíciles. Pero los amó. La palabra dice que los amó hasta el fin. Y le gusta tanto al Señor trabajar en equipo, que a lo largo de estos 2000 años ha tenido muchos equipos para trabajar. Un gran equipo que se llama iglesia. ¿Te eligió a vos?
Mire este versículo. Hay 3 cosas que sacuden la tierra. Una cuarta que no puede tolerar: el siervo que llega a ser rey. Esa es una de las 4. El siervo que llega a ser rey. Imagínense tener un rey, en nuestro caso un presidente, que tiene la mentalidad de todo lo que vimos recién. Por eso dice que tiembla la tierra. Tiembla de miedo, tiembla de caos, porque no puede haber en un lugar de gobierno alguien con una mentalidad de esclavo. Porque se viene todo abajo. Siempre que el Señor levante a alguien, hermanos, ¿saben a quién va a levantar? A alguien que tenga una mentalidad digna de gobierno. Y estoy hablando también aquí de la iglesia. Cuando el Señor levanta a alguien para un ministerio, un liderazgo, va a levantar a alguien que tenga una mentalidad digna, que pueda gobernar. Y cuando hablamos de gobierno no estoy hablando de imposiciones ni nada, porque eso no es un gobierno. Gobierno es administración. Gobierno es que las cosas avancen. Gobierno es que haya crecimiento. Gobierno no es lo que el mundo a veces piensa que es el gobierno. Dios te mandó a gobernar tu propia vida. Y para gobernar tu propia vida no la podés gobernar con una mentalidad de esclavo. Dios te manda a gobernar todo lo tuyo, tu familia, tus finanzas, tu tiempo, todo. Pero si tenés una mentalidad de esclavo, como todo lo que vimos recién, va a ser muy difícil. Los esclavos no gobiernan. Ya voy terminando, hermanos. Por eso, mis hermanos, es tan urgente. Porque si algo de esto tenemos nosotros, créanme que yo he sido confrontado y muchas veces palabras como esta me han confrontado, porque en su momento yo tenía y sigo teniendo en algunas cosas esto. Patrones que tienen que seguir siendo rotos, quebrados y cambiados. Yo venía de una casa donde no tuvimos todo, donde pasamos necesidades, y crecí con una mentalidad de necesidad. Y me costó mucho y me todavía sigo en el proceso de pensar que Dios puede darme mucho más, de que puedo llegar a ser mucho más. Todavía estoy en el proceso, pero ya le creo más a Dios. Por eso es tan importante una transformación. Por eso esta palabra que el Señor nos está guiando en esta temporada, a tener una mente espiritual, la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16, que lo hemos leído. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos. Hay que desarrollarla. Romanos 8, 5 al 6, que lo leímos también. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida. Si hay algo que el Señor te quiere llevar, es a lo que Él mismo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cuando el Señor habló eso, no habló de vida eterna, que también nos la da, sino nos habló de vida ahora, calidad de vida. Poder creer, poder vivir conforme a lo que Él dice. Eso es lo que el Señor quiere, que te levantes cada día victorioso en Él, con una mentalidad conforme a lo que Él es, porque Él es nuestro Padre. Por eso, mis hermanos, para cerrar,
Sí, no sé si los chicos quieren ir pasando. La mente de Cristo o una mentalidad de conquista. Porque Cristo tenía una mentalidad de conquista. ¿Lo creen? Él tenía una mentalidad de conquista. Y es la mente que nosotros tenemos que tener. Esa mente como la de Josué y Caleb, que decía: vamos a poder, los vamos a derrotar, los vamos a comer como pan. Me salió medio mexicano. Y ellos estaban, pero querían ir a conquistar. Por eso fueron los únicos 2 que sobrevivieron. Dios ese día los castigó a 40 años en el desierto, hasta que murió el último que tenía mentalidad de esclavo, y se levantó una generación que no tenía mentalidad de esclavo. Y esa generación fue la que se metió en Canaán y conquistó la tierra. Pero de toda esa generación, ¿saben quiénes? De todos los primeros 40 años atrás, los únicos 2 que entraron, Josué y Caleb. Los únicos 2 que, habiendo sido esclavos, no tenían mentalidad de esclavo. Ellos sí entraron. Se tuvieron que comer 40 años por culpa de los otros. Pero entraron en la tierra y la conquistaron. De hecho, Josué entró como líder. En ese momento no era líder. Caleb entró y dijo: yo con 85 años todavía me siento fuerte, así que me dieron una tierra hace 40 años atrás, yo voy y la tomo. Y fue y la tomó. Todavía me siento tan fuerte como hace 40 años atrás, así que dame la tierra. Y se metió y la tomó. Esa es la mentalidad que Dios quiere. La mentalidad de Cristo, hermanos. En primer lugar, la mentalidad de Cristo o la mente de Cristo está llena de la palabra de Dios. Llena de la palabra de Dios. Porque acá está la mente de Dios. Cómo piensa, cómo Él resuelve, cómo hace. Llena de la palabra de Dios. Palabra vivificada, por supuesto, no teoría solamente. La mente de Cristo se maneja con sabiduría de lo alto, no la sabiduría de este mundo. Porque la palabra dice que la sabiduría de este mundo es animal, carnal, diabólica. La mente de Cristo busca ser obediente al Padre. Si a alguien vas a obedecer, que sea al Padre. La mente de Cristo tiene seguridad firme de quién es y lo que debe hacer, identidad y propósito. ¿Quién soy? ¿Para qué existo? La mente de Cristo ha sido moldeada conforme al fruto del Espíritu. Todos nosotros, hermanos, tenemos que tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, obrando, accionando, generando, desarrollando el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso tiene que estar en nosotros. Eso va a moldear una nueva mentalidad. La mente de Cristo manifiesta madurez en todo sentido. Algunos son maduros porque le pasan los años nomás. Pero Dios quiere que seas maduro en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Madurez. La mente de Cristo no tiene problema de servir. ¿Por qué puse esto? Porque el Señor Jesús dijo: yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Y no tuvo problema de esa noche en la última cena agarrar y lavarle las patas a sus discípulos. Y no tuvo problema en que pensaran otra cosa, porque su identidad Él ya la tenía firme. Firme. Eso no iba a cambiar quién era Él. No iba a rebajarle su autoridad.
La mentalidad de Cristo nos hace ver la vida desde lo alto, como parte de algo mucho más grande. Cuando no entendemos para qué vivo, y si estás en esa condición, tienes que ser llevado a lo alto para que entiendas que tu vida es parte de algo mucho más grande. Algunos andan perdidos en la vida, no sabiendo para dónde ir, qué hacer, y se creen que la película, ellos son los protagonistas, los demás son todos extras. Pero cuando somos llevados hasta el trono y desde el trono miramos, nos damos cuenta que hay algo mucho más grande, que yo soy parte de eso. La mente de Cristo da a los creyentes el discernimiento en temas espirituales. ¿Los vas a entender? Una mente natural no lo entiende. Una mente sin Dios no entiende. Pero una mente en Cristo, así, entiende enseguida. Entiende lo que Dios está haciendo, cómo se está moviendo, cuáles son sus planes. Entiende. Empieza a ver cada situación no como una tragedia, sino como una oportunidad para que Dios se glorifique. La mente de Cristo puede ver más allá de lo superficial. Ve más allá, ve más profundo, ve al corazón, ve muy adentro. La mente de Cristo es espiritual, no emocional. Porque si algo la palabra nos dice es que andemos en el espíritu, no en las emociones. Las emociones no tienen que dirigir nuestras vidas. Las emociones se expresan, sí. Las emociones son parte, sí. Las necesitamos, sí. Pero las emociones no tienen que dirigir tu vida. Ay, hoy estoy bien, voy a la iglesia. No, hoy no me siento bien, falto. Eso es vivir la vida en emociones. Esta semana no me hablen, no quiero saber nada, no me siento bien. A la semana siguiente, qué raro que los hermanos no me llaman. Qué raro que el pastor, ¿viste? Pues siempre caigo, así que no hay problema. ¿Por qué vivís de manera emocional? Porque no sabemos ni cómo tratarte. En cambio, cuando estás en el Espíritu, es fácil llegar. Y es más, no vas a estar esperando, vas a estar dando. Una mente espiritual como la del Señor Jesús es lo que el Señor quiere para tu vida y mi vida. ¿Quieres saber cómo era el Señor? Lee su vida. Lee su palabra y vas a ir desarrollando con el accionar del Espíritu una mente como la que el Señor quiere. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque podemos estar en esta hora considerando tu voluntad, considerando lo que nos querés decir, Señor, lo que tu Espíritu ha hablado en esta noche a cada uno. Señor, sabemos que tu interés es formar la mente de Cristo en nosotros, que se desarrolle, que veamos todo como vos lo ves. Este mundo ha querido imponernos una forma de ver, una mentalidad que nos ha hecho daño, que nos ha estructurado, que nos hace ver con ojos que no son los tuyos. Hoy, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que toda mentalidad humana, que toda mentalidad carnal, que toda mentalidad que no es la tuya, Señor,
hoy se rompa y caiga, Señor. Que toda mentalidad que el enemigo ha querido construir y poner en nosotros, hoy, Señor, en el nombre de Jesús, la rechazamos, la renunciamos, la echamos fuera. Y declaramos, Señor, una mentalidad de Cristo en nosotros. Queremos ser como tu Hijo. Queremos ser, Señor, como el Señor Jesús. Queremos hacer, pensar, actuar, vivir como Él lo hace. Señor, forma esa mentalidad en nosotros. Forma esa mentalidad. Y que podamos, Señor, también, como vos lo dijiste acerca del Señor Jesús, un día nos digas a nosotros también: este es mi Hijo, mi hija amada, en quien me complazco. Gracias te damos, Señor. Siga orando allí.